Bueno, ¿cómo andan, Hola chicas? a todas, Hola. ¿cómo andan? Hola. Acá estamos en nuestra última clase de prácticos. Las tres cabezas de Cerbero presentes. Eh, Martín desde un misterioso lugar sureño se quiso conectar un ratito para saludar y estar con nosotros. Y bueno, vamos a revisar las consignas del parcial y unas hipótesis modelo que les trajimos para que vean. Y ustedes después pueden preguntar todo lo que se les ocurra. Así que bueno, vamos a alargar ya. Voy a compartir la pantalla con las consignas. A ver, esperen. Me encanta tu lupa. ¿Te gusta? En realidad necesito anteojos más poderosos, pero mientras tanto la lupa cumple su función. Claro. Este, no es de las más lindas, hay lupas más No, bonitas, sí, pero bueno, digamos, el hecho de que sea lupa, me gustan todos esos aparatitos. es linda, es un objeto muy lindo la lupa. Bueno, chiques, acá está en pantalla la consigna del parcial de este año. Estuvimos charlando con Martín y optamos por uno de los dos modelos que normalmente armamos, y es el de elaborar un breve ensayo. No se asusten por la palabra ensayo, porque es la manera de nombrar algo que no implica buscar definiciones del género ensayo, sino simplemente estamos apuntando a que haya una mínima estructura argumental en la respuesta, que haya una introducción del tema, un hilo conductor y algún tipo de conclusión, aunque sea mínima, al final. Les pedimos que sea un trabajo con un mínimo de 5 páginas y un máximo de 8. Y el A centro de doble ese espacio, trabajo, ¿no? si están abajo, después Ah, las perfecto. indicaciones formales las vemos al final. Bien. Pero bueno, si se les van ocurriendo tanto a vos, Gaby, como a ustedes, Sí, sí, sí. chicas, algún detalle me van diciendo, y si no lo tengo previsto, lo charlamos aparte, porque Dale. Sí, no, sí, no sí. siempre nos acordamos de todo. Yo estuve Claro. viendo la consigna hace un rato y encontré algo que tenía que cambiar. Bueno, la idea es que ustedes produzcan una hipótesis textual, o sea, una hipótesis de lectura, interpretativa del texto, que se puede referir a un solo cuento si quieren hacer un trabajo más profundo, o a dos relatos y analizarlos comparativamente. La hipótesis, de ser posible, tiene que estar encuadrada dentro de los temas fundamentales que se han trabajado durante la cursada de prácticos. Eh, Eso no quiere decir que ustedes no puedan enriquecer su trabajo con elementos que traigan de los teóricos, porque de repente leyeron un trabajo o Gabriel hizo algún comentario, planteó una hipótesis, una mirada sobre algo que a ustedes les sirve para incorporarla al análisis de ese o esos textos, y está todo perfecto. Lo mismo si quieren usar, además de la bibliografía de los prácticos, alguna bibliografía que hayamos puesto para teóricos, eso queda a criterio de ustedes. Lo único que después lo que tienen que hacer es citarla. Y pueden trabajar con una sola escritora o comparar cuentos de dos escritoras diferentes. Así que tienen bastante margen para ir viendo qué quieren proponer en este parcial. El corpus lo tienen acá, pero son todos los relatos que se analizaron y leyeron en los trabajos prácticos. No hay nada que no se haya visto en las clases, y tampoco se agregaron relatos que hayan visto con Gabriel. Es exclusivamente el material que trabajamos junto con Martín. Y después viene un repertorio de temas. Con los años yo he visto que lo más práctico es que yo los vaya aclarando uno a uno, eh, porque de esta manera es más fácil, si les queda alguna duda, que surjan preguntas, y además porque, como yo les decía ayer, a veces uno formula las cosas y después cuando las relee dice, me faltó esto, tendría que haber aclarado esta otra cosa, o es un repertorio que se vino armando, agregando nuevas consignas año tras año, y entonces a veces se nos cuela algo
que está referido a un cuento que este año no se dio. Bueno, el primer tema posible dice el modo en que la problemática de la mujer y las figuras femeninas aparecen representadas en un momento específico de la historia literaria estadounidense. O sea, ahí la idea es que ustedes tomen un momento histórico, por ejemplo, una de las olas del feminismo y digan, bueno, durante este periodo la problemática de la mujer aparece de esta forma en tal autora o en tales autoras. O sea, acá la aclaración dice que se pueden comparar dos relatos de un mismo momento, pero también pueden ser tomar dos autoras de periodos diferentes para ver cómo cambió la representación de las mujeres y sus problemas a lo largo del tiempo. El segundo es Sueños Rotos. Perdón, Sí, Patricia. dale, Gaby. Yo afinaría una cosita. Obviamente esto de la problemática contiene muchísimas problemáticas, ¿no? Entonces tomen una. Exacto. Sororidad o problemas domésticos, digamos, que no sea toda la problemática de las mujeres porque va a ser un poquito largo. Es toda la materia. Está bien, después ustedes van a ver que... ¿Cómo, Marta? realidad, perdón. No, que es toda la materia. Lo que vieron en prácticos. Rigurosamente sí. lo que claro, vieron sí, ya o sé, sea, ese... digamos, lo que sería obligatorio es lo que vieron en prácticos y el dossier de prácticos. Sí, pero ahora, digo, si tomamos toda la problemática, es todo. Ah, no, tenés razón. Sí, claro. tal cual. Es para una tesis doctoral y no sé si alcanza. Lo que pueden hacer es inspirarse en otros puntos que son más específicos en cuanto a los conceptos que se piden y decir, bueno, este aspecto yo lo voy a tomar, pero en vez de suelto lo voy a encuadrar en un momento cronológico en particular. Entonces, bueno, el segundo es sueños rotos, diferidos y realizados, reclamos, deseos, intereses y aspiraciones de los personajes femeninos en la narrativa estadounidense y cómo se resuelven. Y sí, como dijo Gaby, no es que tienen que dar cuenta de todas esas cosas, algunas son bastante sinónimas, se solapan, pero está formulado de esa manera para que ustedes tengan cierta amplitud en cuanto a cómo se inspiran para resolverlo. El tercero es el modo en que la problemática de la mujer aparece representada teniendo en cuenta la pertenencia a distintas tradiciones étnicas y culturales. Ahí hay un tachado porque estaba la tradición afroamericana y yo lo detecté hoy que se nos había pasado y nosotros en prácticos este año no la vimos, pero sí pueden trabajar con la tradición anglosajona, la chicana, la asiática o la nativa. Y nuevamente pueden trabajar con una sola o pueden trabajar comparativamente. Luego viene la problemática del género en el sentido del género sexual, tal como la reflejan las relaciones entre las mujeres y sus esposos, amantes, padres, hermanos, hijos y otras figuras masculinas representadas en los relatos. Otro que dice la presentación de la problemática de niños y adolescentes y de las relaciones entre generaciones. El siguiente es el uso de los temas del embarazo, el parto y o la maternidad para polemizar sobre concepciones de género y o culturales generalmente aceptadas. Entonces ahí pueden hablar de cómo determinados roles o estereotipos son discutidos en los textos que van a analizar. Otro, la naturaleza como espacio simbólico de liberación en los relatos de las escritoras estadounidenses. El siguiente es rebeliones femeninas, mujeres que rompen con los roles de género establecidos. El siguiente es la representación de la violencia de género desde una perspectiva femenina y feminista. El siguiente es la sororidad como respuesta frente a la opresión, la violencia y la desprotección de la mujer. Como yo les decía, hay varios que pueden trabajarse solapadamente. Lo que pasa es que, bueno, si ustedes eligen la sororidad, se van a centrar en eso y de repente van a tener que hacer, obviamente, algún tipo de referencia al tema de la violencia de género, pero digamos, el peso que ustedes les den en su argumentación a cada una de esas partes va a ser diferente si eligen hablar más de la violencia de género o más de la sororidad, que sería la respuesta que aparece en algunos de los relatos. Representación de la problemática de la mujer y de las figuras femeninas en la narrativa de ciencia ficción, horror gótico y o el fantasy. Ahí otra vez pueden trabajar con un género solo o comparando dos.
El lenguaje y la comunicación en crisis como disparadores de críticas al patriarcado en la ciencia ficción y géneros afines. La desfamiliarización como herramienta de crítica y cuestionamiento ideológico en los relatos de ciencia ficción y géneros afines. Estrategias narrativas, la construcción de la voz, el narrador, y la construcción del punto de vista, focalizador, para relatar la experiencia femenina en los relatos de mujeres. Este es un tema más complejo. Nosotros también pensamos en la posibilidad de que por ahí hay alumnos más avanzados que están en condiciones de tomar temas que presentan un mayor desafío. Nosotros este año no trabajamos demasiado con la cuestión de la construcción del narrador y el focalizador, pero si ustedes tienen las herramientas, es un tema muy interesante para plantear algo más original, digamos. Sí, básicamente estas categorías vienen de la narratología, que de alguna manera quien lo empezó fue Gerard Genet en Francia, así que si ustedes han visto algo así en otras materias o conocen el tema, han leído textos teóricos, obviamente ese sería el marco teórico. Bueno, después dice, caracterización del discurso femenino en términos del uso de convenciones y o materiales, de formatos, géneros, modos y estéticas literarias, como la ciencia ficción y géneros afines, la narrativa oral, el relato autobiográfico, el haiku, el mito, la leyenda, el relato histórico, la narrativa oral, está repetido acá el relato autobiográfico, bueno, el modernismo subalterno. O sea, acá la idea también es hacer un trabajo un poquito más complejo en términos de buscar un encuadre que tenga más que ver con o los materiales que usan los autores para construir los textos o los géneros en los que se encuadran. Y los últimos, bueno, mujeres y trabajo, patologización de la vocación, conflictos de las madres trabajadoras. A ver, cuando hay así varios puntos en una misma consigna, no siempre todos los puntos van a estar en un solo relato. Ustedes tienen que ir discriminando. Lo que pasa es que tratamos de plantearlas lo más amplias posibles para que puedan elegir con mayor libertad y variación. Otra es los ciclos de vida, representaciones de la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Las mujeres y la política, ideologías, militancias y liderazgos. Esto puede ser desde trabajar con un texto como el de Le Guin sobre la vida de Odo, que es una figura revolucionaria, o pueden pensar en la ideología y la militancia de una autora determinada y ver cómo esto se integra en la construcción de su relato. Y el último, mujeres y religión, tal vez habría que decir mujeres y espiritualidad también, porque en el caso, por ejemplo, de las nativas, en el caso de Joy Harjo, hay elementos de la espiritualidad nativa presentes en los cuentos, pero no podemos hablar de una religión específicamente. Esa es otra de las cosas que se nos pasó. Pero bueno, ahí sería la idea de plantearse si hay una mirada crítica o si hay una mirada reivindicatoria, como podría ser en el caso de Harjo. Bueno, estos son los temas posibles, los ejes que nosotros les planteamos. Dentro de esto ustedes van a elegir uno y van a tratar de armar una propuesta propia, personal. Después cuando vemos los modelos de hipótesis yo les voy a decir, bueno, el rango de posibilidades dentro de esa propuesta personal. Acá están las indicaciones que tienen que ver con lo que les pedimos en términos de evaluación y con los formatos del parcial. El parcial será individual, escrito y domiciliario, será entregado por mail a la casilla de la cátedra. Los alumnos van a recibir las consignas el día de hoy y van a devolver el parcial terminado el viernes 10 de diciembre. Tienen todo el día del viernes para entregarlo, no tenemos puesto un horario límite. La nota para aprobar es 4. Y los criterios fundamentales de evaluación son los siguientes. Desarrollo de contenidos que demuestran la comprensión de las nociones fundamentales analizadas en los trabajos prácticos. O sea, ustedes lo que tienen que tratar de hacer es que el parcial nos pruebe que ustedes lograron llevarse algo en claro de la cursada de prácticos. Y si
pueden agregar o quieren agregar algo teórico, es bien, pero lo fundamental es que ustedes den cuenta del conocimiento adquirido en nuestras clases. En segundo lugar, presentación de argumentos que tengan fundamentos concretos en los textos, demostrados mediante el uso de citas pertinentes, tanto de los textos literarios como de la bibliografía crítica obligatoria. Se valorará especialmente el desarrollo de hipótesis de lectura personales. No es que un parcial que se atenga más a la bibliografía o a lo que nosotros dijimos le vaya a ir mal, pero siempre es un plus si ustedes aportan, aunque la hipótesis central la tomen de un crítico, si ustedes aportan sus miradas personales, eso suma. Y también la mirada personal en la selección de ejemplos, tanto de citas textuales de los cuentos como de la bibliografía, porque nosotros les trajimos citas en la cursada, tanto de la bibliografía como de los textos literarios, pero no les trajimos todo lo posible en términos de decir, bueno, yo quiero hablar, como decíamos recién, de la espiritualidad. Bueno, hay un montón de cosas que quedaron en el tintero, pero que ustedes las pueden llegar a reconstruir a partir de los conceptos básicos que trabajamos y en su propia lectura. Entonces, eso es muy valorado también. Y por último, una expresión adecuada e idónea, claridad de los enunciados, uso de terminología específica y ortografía correcta. O sea, traten de recordar que somos profesionales de las letras y tenemos que usar la jerga propia de nuestra carrera, porque eso lo van a seguir usando el resto de su vida. Traten de combatir las faltas de ortografía. Ese es un trabajo que Hormiga. se puede realizar, o sea, es consciente. Yo luché mucho con los acentos en una época de mi vida y sin embargo, ahora prácticamente, salvo un caso muy particular, no, ya no los olvido. Entonces es una cuestión de observación, ¿no? Y de decir, bueno, me equivoco siempre en esto y ponerle voluntad y se supera. No es que van a desaprobar por faltas de ortografía o solas, pero suma también a las fallas, digamos. Si hay un parcial muy, muy flojito en otros aspectos y además tiene problemas de expresión, eso les va a bajar la nota. El recuperatorio para todos los que entreguen el parcial el viernes 10 es una reescritura. Nosotros los profesores les vamos a hacer observaciones en el parcial y ustedes van a basarse en eso para rehacerlo si es que el parcial no está como para el 4. Nosotros, normalmente yo acostumbraba, y Andrea, la otra ayudante que trabajaba con nosotros, acostumbrábamos a ponerle desaprobado, ni siquiera les poníamos un 2, un 1, o sea, les poníamos desaprobado. Y a partir de ahí, con esas correcciones, rehacer el mismo parcial. Nos pareció siempre una opción mucho más constructiva, porque reproduce el trabajo que van a hacer ustedes en un futuro, ¿no? O sea, escriben una ponencia, se la dan a leer a alguien que les haga un poco de editor y le va a decir, no, mira, acá tenés esto, ¿por qué no repensás tal cosa? Bueno, la idea es ir entrenándose en ese tipo de trabajo. Los que no entreguen el viernes 10 van a estar considerados como ausentes y les vamos a dar una nueva consigna en fecha a establecer, pero que no va a ser muy lejana a la fecha de entrega del parcial. Y ahora los aspectos formales, que es lo último del documento. Hojas A4 numeradas con letra Times New Roman de fuente 12, entrelineado a un espacio y medio, con notas a pie de página, si es que las necesitan, las notas aclaratorias. A veces las notas aclaratorias son piolas porque uno quiere agregar alguna información que si la pone en el cuerpo del texto, embarra un poco el argumento que uno está tratando de armar, y entonces esa aclaración la pone en una nota al pie, pero no es obligatorio que pongan notas aclaratorias. Eso es una herramienta más para ustedes. La bibliografía sí tiene que estar al final. La idea es que ustedes al lado de una cita literaria pongan nombre de autor y año, y después al final pongan la referencia completa de ese texto que citaron. Para los textos literarios, con que pongan la página alcanza, no importa, esto no es un trabajo tan estricto, digamos.
Pero para la bibliografía crítica sí, identificar de quién es esa opinión y en qué texto, el año del texto, para poder identificarlo al final. Como les dije, sí, dale, Gaby. No, porque acá preguntan si hay que enviarlo en PDF o en Word. Yo Word. diría en Word, porque Sí. Primero, Para bueno, las correcciones es más podríamos cómodo. usar el sistema de correcciones, que ustedes cuando son comentarios o correcciones que simplemente ustedes pueden decir que sí o que no, que sí que adoptan el arreglo o no, y los comentarios después se pueden borrar. Es decir, digamos, eso nos permite a nosotros trabajar muy bien. Así que en Igual Docs, pueden en hacer lo Doc mismo o en con Google Docs. Docs. ¿Perdón? Pueden hacer lo mismo con el Google Docs. Si les envían un PDF. Sí, por pero yo ejemplo, lo he trabajado, yo he trabajado con comentarios y notas en un PDF y es más complicadito. Sí. Acá por lo menos yo estoy muy acostumbrado a corregir Sí, con el normalmente sistema. nosotros también. Se usa mucho, se está usando Sí, mucho sí. en la academia, digamos, porque es muy cómodo. Bueno, Perdón, sí, Patricia, vos después tenés ejemplos de esto de citar entre paréntesis no, bueno, entonces de yo eso no. busco cualquier Dale, cosa que tenga algo muy básico como para que lo y vean. les muestro. Dale. Bueno, mientras continuamos con esto, bueno, como decía en la primera parte, el parcial tiene que tener un mínimo de 5 carillas y un máximo de 8, sin contar la carátula ni la bibliografía final. Y la carátula tiene que tener los siguientes datos: nombre de la materia, parcial 2021, comisión en la que cursa, nombre y apellido del alumno, número de legajo y, sobre todo, el mail para que les podamos reenviar las correcciones si tienen que reescribir. Y el nombre del documento debe ser apellido, guión bajo, parcial 2021. ¿Hay alguna consulta específica sobre la consigna, sobre lo que venimos hablando hasta ahora? Sí, sobre todo lo que... Sí, 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 o sea, sobre los temas, sobre... Bueno, si quieren, mientras... Comisión en Sí, la que dale. curso. Claro, ¿Qué en la que comisión? estás anotada. Ni me En la de acuerdo. Martín, Marta, estamos anotadas en la B. No importa, bueno. igual no importa porque nosotros tenemos dónde están cada una, pero si pueden ponerlo mejor. Es Está bien, simplemente es Marcela para sabe. facilitarnos un poco, pero si no se acuerdan, los encontramos, no se hagan problema. No, está bien. Gracias. Y bueno, y ahora les Tengo voy dos a... preguntas, si puede ser, de lo que vimos Dale, recién. sí, dale. Una es si este repertorio de temas serían las consignas específicas y nosotros tenemos que identificar, por ejemplo, la consigna tal, o podemos hablar de varias. Tiene que ser... No, se tienen que ceñir a una. Como yo les Ok. decía, hay cierta superposición de temas, por lo cual, como hoy yo les planteaba como ejemplo, si hablan de violencia doméstica, en varios de los cuentos aparece también el tema de la sororidad como una de las formas de solucionar o poner en evidencia eso que sucedió. Ustedes tratan, digamos, de darle un mayor peso a uno de esos dos aspectos, pero va a ser ineludible. Lo que pasa es que las ideas son tratar de... Uno de los problemas más grandes que tienen es manejar la economía del discurso cuando arman un parcial. Eso de que tengan que escribir entre 5 y 8 páginas es algo que les cuesta mucho. De repente, si ustedes se pasan 1 o 2 páginas, no nos vamos a morir por no sé, corregir 10 en vez de 8. Les pedimos que traten de, digamos, no excederse. Una vez me entregaron un parcial que el máximo eran 10 y me entregaron 20 páginas, pero fue 1 en una cursada. Entonces vos decís, bueno, yo lo puedo corregir. Si tengo que corregir y los chicos 20 páginas de 30 alumnos, ya se hace más complicado.
Pero lo más difícil a veces es, digamos, llegar al mínimo cuando uno no tiene por ahí mucho tiempo o demasiada idea de cómo manejarlo, porque al fin y al cabo están en primer año, no tienen tanta experiencia en armar parciales y tal vez parciales de este tipo puede llegar a ser el primero para ustedes. Entonces, tratamos de que las consignas sean a la vez amplias y escuetas, que les permitan libertad para que no se sientan encorsetados como en una pregunta que es específica, pero al mismo tiempo que tengan cierto margen de maniobra para apropiárselo y hacer lo que ustedes sientan que mejor les va a salir con ese texto. Eso también es importante. A veces a uno le gusta más un tema, pero no está tan preparado para desarrollar ese tema como otro. Apuesten a lo que ustedes sientan que es su fuerte, hagan el parcial que ustedes sientan que es el mejor parcial que pueden producir, porque, no sé, supongan que les gusta el gótico o la ciencia ficción, pero sienten que no tienen tantas herramientas, no importa, hagan ahora un parcial sobre otra cosa, y por ahí después el otro tema lo trabajan para el tema especial del final. Donde van a tener que además elegir un texto que no se haya visto en la cursada. Entonces ahí es un desafío mayor. Pero esto lo tienen que aprobar para poder pasar la cursada y llegar a esa instancia. Entonces, sepan evaluar sus fortalezas para que les salga el mejor parcial posible. Es difícil, pero también es un trabajo que tienen que empezar a hacer. Bueno, ahora les voy a compartir. Sí, dale, Espera, Gaby. Trilla, que Mauricio, ¿Tenés? hay un alumno, ¿Hay Mauricio una Sonaglia. pregunta? Sí. Sí. Sí, quería hacerle dos preguntas y me acabo de olvidar de una, pero... No soy el único, no soy el único. No, lo que quería consultar era si... ya está. Si hay una cantidad de citas que tenemos que hacer, o mínima o máxima, y si está bien, si se puede citar algún autor o alguna obra que no hayamos visto en la cursada, siempre que sea dentro de la literatura norteamericana. Sí, a ver, no hay un máximo o un mínimo de citas. Ahí es donde ustedes tienen Las pertinentes, las que sirvan. Exactamente, que darse cuenta de cuáles les sirven para hacer llegar el punto que quieren plantear. Bueno, ustedes están armando un concepto, están planteando una mirada sobre un texto y dicen, no sé, tomemos algo de lo que se ha hablado en clase. El texto de Le Guin, el día anterior a la Revolución, es muy importante en tanto que introduce la mirada de una mujer anciana que no corresponde con los roles que se asignan a esa edad en, digamos, la sociedad patriarcal. ¿Cómo lo comprueban? Bueno, ustedes van a contar algunos aspectos del cuento. Algunas cosas pueden ser paráfrasis, entonces ustedes dicen, bueno, pasa tal cosa, y esto nos muestra que esta anciana no es una anciana típica. Y otras veces, en vez de contar un pedacito del cuento, van a poner una cita literaria, donde la narración dice algo que revela cómo esa anciana no es un personaje estereotipado. Y de repente van a encontrar una cita de alguno de los críticos que usamos que le dé todavía más peso a ese ejemplo que ustedes pusieron. Esa sería la forma de trabajar, pero cuánto de cada cosa es lo que ustedes tienen que llegar a establecer. Hay gente que es muy escueta, va muy al punto, y en un parcial de 5 páginas hace un parcial fantástico. Y otros que necesitan explayarse más. Si eligen 2 cuentos, en general les va a resultar un poco, tal vez, ceñirse a las 5 páginas. Por eso tienen el máximo de 8. Y como yo les decía, si se pasan un poquito, no pasa nada. Traten de que no les pase al revés. Traten de no escribir 4 páginas y un renglón y decir son 5. O sea, puede pasar y después uno lo evalúa caso por caso, pero traten de aprovechar al máximo esas 5 páginas mínimas que tienen. ¿Está más o menos contestado, Mauricio?
Bien. Bueno. Y la segunda pregunta era... La segunda Una era el pregunta mínimo de Sí, el coincidía con la mínimo. mía, perdón. Yo quería preguntar lo mismo que preguntó Patricio. Si Sí. podemos agregar otros Eso. textos. Esa. Sí, sí. Sí, Sí, o sí. sea, de la bibliografía ustedes pueden tomar elementos de otros textos que haya dado Gabriel o que traigan de afuera, simplemente ustedes tienen que citar de qué texto lo tomaron. Y en el peor de los casos, si es algo muy desconocido para nosotros, por ahí lo buscaremos o les pediremos que nos pasen el Sí, archivito. lo En básico, general, sí. sí, dale Gaby, dale. Lo básico es que utilicen lo que tienen, lo que han aprendido, porque también si hay gente más avanzada en la carrera, ahí tiene instrumentos. Si necesitan citar, lo más problemático sería que estén implementando o poniendo en algún momento un marco teórico diferente a todos los marcos que nosotros vemos, lo cual es raro que vaya a pasar eso, pero supongamos que hacen eso, entonces citan, ponen obviamente el nombre del autor y a nota a pie pueden aclarar, digamos, cosas como decir, bueno, esto es un marco muy poco factible que desconozcamos completamente el marco, pero aclaran un poco de dónde lo toman, digamos, y pueden ubicar eso. Pero eso sería un caso casi extremo, me parece, porque no creo que necesiten irse muy lejos, ya que todo está encolumnado en lo que hemos visto. Pero bueno, no hay problema de usar todo eso que ustedes sepan. Es decir, utilicen lo que se llama capital cultural que han adquirido, ¿no? Porque es así, es acumulativo. Uh-huh. Yo estoy buscando un archivo adecuado. Está bien, para mientras mostrarles. yo les muestro, tenemos hecho un documento con 3 formas de plantear hipótesis. Una posibilidad es que ustedes tomen la hipótesis de uno de los artículos críticos y digan, bueno, yo voy a trabajar con lo que dijo fulana o fulano. Entonces les leo cómo funcionaría eso. Mi análisis del cuento se apoyará en la siguiente hipótesis formulada en el artículo El papel de pared amarillo y la ansiedad por la autoría femenina por Nacira Álvarez Espinosa. Y de ahí aparece la hipótesis. Entre comillas, toda sociedad desarrolla una serie de paradigmas en las conductas humanas para así lograr ejercer control sobre sus individuos y mantener el statu quo. Estos paradigmas son un abuso contra el colectivo femenino mediante diferentes medidas, como lo es el encierro y el aislamiento del sujeto, utilizando la locura femenina como justificación. En el papel de pared amarillo de Charlotte Perkins Gilman, la protagonista se ve envuelta en una lucha interna y externa para lograr reclamar su autoría y así lograr reafirmarse ante la ideología patriarcal que intenta encerrarla y clasificarla como loca. Si ustedes sienten que están más cómodos utilizando así una hipótesis de la bibliografía crítica, plantean que van a hacer eso, explicitan cuál es la hipótesis y después lo que sería preferible es que no tomen y hagan un copy-paste de todo el análisis que hace ese autor, sino que traten de esta misma hipótesis ejemplificarla, ver cómo funciona en el texto, pero desde su propia mirada. Pero es un ida y vuelta, porque como también les pedimos que usen citas de la bibliografía, digamos, esta sería la posibilidad más conservadora de cómo trabajar las hipótesis. Pueden apartarse un poco y siempre usando la cita de un crítico, reformularla, y esto también les sirve para ver la manera de expresar lo que pasa en los cuentos. Es decir, bueno, yo no voy a poner la cita textual, que es un choclo así, sino que voy a tomar pedazos de esa cita y las voy a mezclar en mi discurso. Lo pueden hacer también con los textos literarios, porque en vez de poner una cita de 5 renglones, a veces con un extracto de un párrafo alcanza. Entonces, esta forma de trabajar, dice, según Joseph Church,
la apropiación del granero construido por su esposo Adoniram por parte de Sarah Penn en La rebelión de madre de Mary Wilkins Freeman puede leerse como una metaforización de la difícil tarea que enfrentan las mujeres de la época para, y ahí citando un pedacito del crítico, obtener autoridad dentro de las estructuras discursivas que producen la subjetividad. Se retoma el discurso del enunciador y dice: la hipótesis de Church, a partir de la cual analizaré este relato, es que el discurso tiene un rol fundamental, y otra vez citando al crítico, en el mantenimiento de las relaciones sociales injustas. Cierro cita. Por lo cual debe entenderse que en el texto, vuelvo a abrir una cita, la opresión de Sara deriva en gran parte del rechazo de su marido a entablar un diálogo significativo con ella. Y de esta forma otra vez tienen un punto de partida para trabajar en el análisis de un texto, tomando la idea de un artículo crítico. Aclaro y la tercera algo. Sí, dale. Yo después les voy a mostrar que... ¿ustedes ven mi cursor si lo muevo? ¿Yo estoy moviendo el cursor? ¿Ven algo? No, No, porque bueno, el punto, estoy compartiendo entonces lo digo. pantalla yo. Claro, sí, tienes razón. Pero bueno, a lo mejor nos permitía. Después de la cita, después de estas citas entrecomilladas, yo les voy a indicar que ahí tendrían que poner la página. Y si, bueno, yo después les muestro algunos detalles de lo que, de lo que se está utilizando, por lo menos utiliza el grupo de investigación, porque hay criterios diferentes, el grupo de investigación en el que estoy. Les voy a mostrar entonces lo que sería ideal, pero digamos, vamos a ir a puntualmente cositas que me gustaría que ustedes se vayan entrenando, porque si el día de mañana tienen que hacer un trabajo para un congreso, unas jornadas, cualquier cosa, bueno, la eventual tesina de licenciatura y todo, van a tener que adoptar un modelo de cómo se ponen las cosas, cómo se distribuye la información fijo y siempre igual, porque si no es confuso. Bien. Eso. Y bueno, y la tercera, una hipótesis propia, algo que ustedes formulen originalmente. Entonces yo lo que puse es una hipótesis que había planteado yo misma en un trabajo que presenté hace unos cuantos años en unas jornadas del CELIC, y que se refiere a una comparación entre Hijo de Sangre de Octavia Butler y la película Distrito 9 del director sudafricano Neil Blomkamp. Y la hipótesis dice así: el cuento Hijo de Sangre de Octavia Butler y la película Distrito 9 de Neil Blomkamp trabajan sobre las ansiedades y temores del imperialismo, invirtiendo dos tópicos clásicos de la ciencia ficción: el de la exitosa fuerza conquistadora terrestre y el de la temida invasión extraterrestre, explorando las consecuencias que implicarían estos escenarios clásicos del género en caso de ser trastocados. Ambos creadores desafían prejuicios establecidos tanto en el género como fuera de él. No sé si ustedes ¿a Octavia la leyeron? ¿Leyeron Hijo de Sangre ahora? Gaby, ¿llegaron? No. ¿No? Bueno. En Hijo de Sangre lo que se narra es cómo un gran grupo de refugiados terrestres llega a un planeta y en vez de conquistar, como suele pasar en muchas obras de ciencia ficción, sobre todo en el cine de cierta época, ¿no? El cine de los años 50, 60, en vez de llegar y conquistar, ellos son subyugados, convertidos en esclavos y usados para funciones reproductivas. Esa es la torsión que hace Octavia en ese cuento. Y en Distrito 9, lo que hace Blomkamp es, en vez de llegar una nave extraterrestre con una fuerza invasora, llega una nave extraterrestre que está toda rota, que está casi sin combustible y con una población que estuvo vagando por el espacio y está enferma y malnutrida, y los meten en una especie de campo de concentración que trabaja, digamos, con la idea de los guetos de los negros, de la población negra de Sudáfrica en la época del apartheid. Entonces, bueno, Blomkamp hace una serie de denuncias a partir de esa torsión. Eso es lo que yo estoy planteando en esa hipótesis. Entonces, esas son tres formas posibles de trabajar. Les traje, bueno, la primera la armamos con un texto que ustedes
tienen para analizar en el parcial, porque bueno, como estamos hablando de usar un texto crítico, daba lo mismo. En el caso de la hipótesis propia puse algo que ustedes no tienen para el parcial, porque así no la usaban como hipótesis de crítico, sino que la usaban realmente para ver, bueno, cómo se puede llegar a armar una hipótesis propia. Y con esto tengo todo lo que les traje, así que sigamos con las preguntas y con lo que Gaby encuentre y les pueda mostrar. Vemos preguntas y después comparto pantalla. ¿Todo bien por ahora? Bueno, a ver, ¿qué les parece la consigna? O todo es tan confuso que quedaron anheladas, o está todo tan claro que no hay nada que aclarar, cosa que no creo. Así que piensen bien. O están asustadas, no lo sé. Si se sienten abrumadas, no es para tanto. Lo que pasa es que, obviamente, esto es una cosa así como muy formal, muy PUC, ¿no? Entonces, estricta, porque, bueno, lo que queremos es un trabajo lo más académico en cuanto a lo que hay que hacer. Alfonsina dijo, es todo muy claro, así que bueno, gracias. Bueno. Estaban perros de la nave de Distrito 9, así que estamos... Mucho peor. Esperemos. Menos mal que cayeron en Sudáfrica, ¿no? Sí. Que en otras materias ya hemos hecho ensayos tratando de vincular una hipótesis personal. Buenísimo. O sea que ya venimos medio como... Sí, pero no todas. En esto Pero no todas, Griselda, porque hay gente nuevita. No, seguramente. Vos tenés ya un capital cultural mucho más pero grande acá en la misma carrera, digamos, en teoría literaria, nos hicieron hacer un ensayo. Sí. No hablo de afuera. No importa, pero lo que voy yo con capital cultural es que justamente vos tenés otra carrera, tenés más años de estudio, de elaboración, obviamente estás en otro lugar, ¿me entendés? Que un chico de 18, o una chica, perdón, de 18 No, pero iba esto, no quería ostentar de mi No, pero eso que nos pasa a todos, es decir, a ver, ¿por qué yo estoy acá? ¿Por qué yo estoy acá? Porque tengo un capital cultural adquirido profesionalmente que me permite hacer esto, digamos, es así. Son años. No es lo mismo estar ya de profesores que cuando uno recién empieza. Por eso, digamos, cada uno maneje, lo que me parece importante es que cada uno maneje lo que sabe. Y parte de ahí, es la única manera. Además, hay otro tema, y es que ustedes, las y les 24 que suelen venir a los teóricos, a las consultas y a los prácticos, bueno, todos nos conocemos, ya hemos hablado, la mayoría ha hecho alguna vez algún comentario, preguntas, y se crea una dinámica diferente que el que tiene que, por ahí, enfrentar este parcial en su casa a través de esta cámara, ¿no? Decir, bueno, yo veo la clase de consulta, vi las clases y me tengo que largar a armar este parcial, ¿no? Escribir, ahí hay otro grado de desafío, me parece. Sí, no, por eso suena todo como muy rígido, porque el punto es que se acostumbren, porque es necesario en la comunicación, es decir, ser claro, y porque eventualmente, más allá de que ustedes luego posiblemente van a ir a trabajar a secundarios, eso, pero acá en la carrera, por ejemplo, con la tesina de licenciatura, van a tener que emplear estas cosas y se las van a pedir, calculo, en otras materias para o seminarios, los trabajos finales de seminarios. Todo eso, bueno, es una instancia muy diferente a una clase, ¿no? Y es una escritura. Sí, digamos, y más allá de la parte formal del parcial, la elaboración de un análisis, también lo van a usar en la secundaria para dar clase, porque uno tiene que procesar primero y armar un speech de qué es lo que van a explicar, y lo tienen que entender ustedes para poder transmitirlo. Claro.
Entonces también los va a hacer mejores profesores pasar por todas estas experiencias. Sí, sí. No, pero además la diferencia entre lo oral, la exposición oral y la exposición escrita. Perdón, a mí no se me ocurren preguntas en este momento, porque a mí para mí la dificultad más grande que tengo es escribir. Yo hace años que no escribo, yo hago mucho taller literario, leo muchísimo, analizo muchísimo, investigo, pero escribir y presentar estoy aprendiendo, porque bueno, fue no hay mucho problema. tiempo que... Así que bueno, vamos. Digamos, do your best y nosotros te corregimos lo que sea necesario y el feedback. Por eso, cada uno con sus Exactamente, temas. bueno, capital Exacto. cultural, ¿ves? Si vos tenés realmente, por lo que has mostrado en las clases, tenés un muy buen capital cultural y muy buena elaboración de las cosas, pero bueno, tenés un punto débil que es la escritura, ok, Sí. no pasa nada. No tengo faltas de ortografía. Muy pero... bien, me parece excelente. Dos cosas se me ocurren por lo que decías. Por un lado, mientras no hagan preguntas tipo, ¿qué pongo? O sea, de interpretación, si tienen dudas respecto a cómo plantear algo, dudas razonables, las pueden enviar por mail. El lunes ¿seguís con la idea de dar una última clase de consulta? El martes terminamos con la última clase. Bueno, siempre ahí hay una posibilidad Sí. de preguntar o nos mandan mails, Sí. cuestiones formales o, digamos, ustedes tienen criterios para saber qué es lo que pueden preguntar que no implique que nosotros les estemos respondiendo a su parcial. ¿Qué hacer? Y por otro lado, aunque no vayan a reescribir, a veces uno, en un buen parcial, les hace acotaciones Exacto. respecto a cosas que se pueden mejorar, que no necesariamente les bajan la nota, sino que las pensamos en función de que ustedes aprovechen la experiencia y digan, mira, esto lo podría hacer de otra manera, y no tengan miedo, porque realmente, o sea, nosotros vamos uno llega a hacer una especie de balanceo respecto de todos los factores que se piden en el parcial, ¿no? Esto de la expresión, la forma de argumentar, que los temas estén comprendidos, pero más allá de eso, todo lo que podemos aportar en sugerencias que les sean útiles, lo vamos a hacer. Sí, digamos, no se asusten por la cantidad de correcciones, comentarios, porque es así, es decir, vuelvo al ámbito de donde yo investigo, nosotras, porque son todas chicas y yo, nos pasamos los trabajos entre nosotros y puede haber 70, 100 notas, ¿me entienden? O sea, que no se asusten si ven que les ponemos muchas cosas, porque puede estar muy bien el parcial, pero todo lo que podamos ver y tengamos tiempo de plantearlo, sea desde ortografía, sintaxis, a cuestiones de contenido, digamos, lo vamos a hacer porque eso es muy bueno, uno aprende, así que no se asusten, no piensen que porque le llegan 30 notas o algo así, dicen, uy, es un horror, no, nada que ver, y no esperen una devolución limpia, digamos, sin nada, porque nadie es perfecto. Nos pasa a todos. Una Bien. pregunta. Dale. Lo autobiográfico, por ejemplo, el saber personal, la propia experiencia, vinculada con el tema, con la hipótesis, digamos, ¿no? Sí. ¿Sirve como argumento, puede utilizarse como recurso? Déjame pensar cómo ubicar la cosa. Por supuesto que sirve, insisto, yo creo que toda la vida es el capital cultural, pero digamos, ponelo en términos justamente de que es vos das testimonio de algo puntual, hasta qué punto eso puede ser generalizable, ¿me entendés? Entonces, vos podés utilizar esto que decís, pero teniendo en cuenta eso, dándole esa dimensión,
y que, por supuesto, sea pertinente, sirva para tu hipótesis. Pero tengan en cuenta eso, digamos, uno da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, de lo que ha leído. De ahí a llevarlo a una generalización a veces es problemático. Yo creo que ese es el único escollo, digamos, que puede haber. O sea que se puede, sí, me parece interesante también. Porque fíjense que las feministas, justamente, digamos, todos los escritos de las últimas décadas han tendido mucho a esto de la autohistoria, como en Ansaldúa, ¿no? De que la historia de uno es la historia de la cultura que lo formó. Entonces, dar cuenta también de eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el hecho de en qué etapa de vida están y qué vivieron. Es decir, no es la misma perspectiva que tiene Griselda que la que puede tener una chica de 18. Han vivido cosas muy diferentes. O sea, los que hemos vivido el siglo pasado tenemos un conocimiento de experiencia siempre personalizada, singularizada, no necesariamente generalizable, ¿no? Pero que sirve, porque las comparaciones que yo le he hecho entre lo que pasó el siglo pasado y han sido a partir de eso. Entonces, cada uno parte de eso y eso es importante. Pero realmente se está ampliando mucho. Estoy en textos de disidencia sexual, estoy leyendo un texto muy interesante de Facundo Saxe, que está en alemana, pero él trabaja, ha hecho un trabajo impresionante de todo esto de las disidencias sexuales, y acaba de sacar un libro que después le voy a pasar, porque bueno, digamos, se puede comprar en EPUB o en libro físico, pero no sale caro. Y si les interesa, digamos, textos que están trabajando con el margen más de cuestionar todo, y cuestionarse, y bueno, es muy interesante porque además hace un recorrido personal de la teoría queer, que nosotros acá no hemos desarrollado demasiado. Acá no hemos dicho nada, pero ha habido gente como Butler y Sedgwick, la de la epistemología del closet, que se consideran iniciadoras de la teoría queer, pero bueno, es una teoría compleja. Así que, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Lo personal es político. Lo que vivieron ustedes sirve para enunciar sus hipótesis. ¿Está claro? Ok. Sí, gracias. Bien, entonces, Perdón. sí. Porque por ahí vuelvo sobre lo mismo para que me quede claro, porque yo soy de escritura corta. Entonces me preocupan más las 5 páginas mínimas que las 8 máximas. No hay problema, no hay problema. Es decir, a ver, digamos, ustedes escriban lo que necesitan para poner en forma clara y precisa, como diría Descartes, la hipótesis, las citas, todo. ¿Entienden? Si les queda más corto y eso alcanza, no hay problema. Es decir, uno parte de 5 porque, bueno, en general, yo soy al contrario, yo soy de tener que reducir porque soy de escribir mucho. Entonces, pero no, digamos, si la cuestión es lo que se necesita, ya está. Y lo mismo al pasarse, si está justificado porque es lo que se necesita, ok, pero fíjense que a veces uno repite cosas, entonces hay que reagruparlas, hay que no volver a decirlas, sino remitir a la primera vez que la plantearon. Digamos, es un trabajo de revisión, van a tener que leer y releer sus textos bastante, pero tienen una semana, ¿no? 2. 2 semanas, bueno. 2 semanas. Eso es una de las cosas que siempre les decíamos, o sea, aprovechen que tienen 2 semanas, no lo hagan 2 horas antes de entregar el viernes 10. Yo entiendo que tienen otras presiones académicas y vitales,
pero bueno, les damos 2 semanas para que lo puedan ir haciendo tranquilos, despacio, releer cosas, releer el parcial, Ver videos. autocorregirse. Exacto. Bien. Y sí, como decía Gaby, de la extensión, o sea, hay una cuestión de poner límites porque, a ver, como hablábamos al principio, hay alumnos que lo necesitan porque recién están en primer año y todavía no tienen una gran experiencia y a veces les resulta más práctico si vos les pones algún tipo de como límites. de límite, sí, como Es de como con los estructura chicos. de Es como contención, ¿viste? claro, es como los Eh, chicos, ¿no? Si uno no le pone límite, pero no ellos no es, o saben. sea, creo que hemos demostrado que no tenemos una visión rígida de este tipo de cuestiones, ¿no? No es que es formalista lo que estamos pidiendo, es una sugerencia para que ustedes se ordenen. Yo he puesto 10 en trabajos de 4 o 5 páginas y he puesto 10 en trabajos de 10 páginas. Sí, No lógico. pasa por ahí que hagan un buen trabajo. Y sí me parece más importante que tengan en cuenta lo que decía recién Gabio, ¿no? ¿Cómo lo arman? Porque a veces ponen un montón de cosas por rellenar y en realidad no, no aportan a la idea principal que quieren demostrar y a veces terminan metiendo la pata o confundiendo algo simplemente por una cuestión de rellenar, ¿no? O sea, tienen que tratar de pensar qué es lo que tienen que decir para que funcione ese argumento que están tratando de armar. ¿Qué es lo necesario para convencernos a nosotros, que somos los que lo vamos a leer, de que ustedes manejan ese tema, de que está bien presentada su idea sobre ese texto? Sí, además, digamos, a ver, una cosa que a mí me pasa mucho es la deriva, es decir, que al pensar y escribir me voy desviando, y entonces de repente estoy hablando de lo mismo o una parte de lo mismo en diferentes zonas del texto, y entonces tengo que reagrupar para ordenar un poco y para que no se haga más largo, porque si uno da vuelta y vuelta y vuelve, queda como un laberinto, y no solo que en general eso es ineficaz, sino que hace todo más largo. Entonces, digamos, la cuestión es que ustedes van a tener que ir escribiendo algo y escriben un poco un día, no sé, es una manera que les planteo, ¿no? Y después lo revisan al día siguiente, así mezclen esto con las otras actividades. Quizás no sé si les conviene o si les conviene concentrarse de una, pero son posibilidades de trabajar, ¿no? Pero una cosa que pasa es eso, que uno se va a otro lado, entonces cuando quiere acordar perdió el hilo. Tengan en cuenta, al lector, tengan en cuenta que ustedes tienen que ser leídos por otra cabeza, otra mónada aislada. Así que, Acá, sí. perdóname, Alfonsina preguntaba si podía entrar algo de las biografías de las escritoras en las respuestas. En general no, porque cosa que pasa a veces en los horarios, y yo lo permito porque ahí no hay problema, pero no hagan una introducción, o sea, vayan al grano. No hablen de la autora, sí, o sea, solamente autora, historia, porque también obviamente el contexto histórico van a tener que dar cuenta, por ejemplo, en el caso de eso que tomen una época, entonces sí, ahí obviamente cuestiones de la autora, cuestiones de la época, históricas, sociales, etcétera, ¿no? Pero siempre que sea pertinente al tema, no como una introducción así de, bueno, hablo del autor, hablo de su obra, no porque eso ocupa lugar y no sirve de nada. Es decir, está en la Wikipedia. Otra cosa que me viene a la cabeza después de esto es también aclarar, no cuenten el argumento del cuento al principio del parcial, no Tal cual. empiecen por contar, o sea, los argumentos los conocemos todos, nosotros los profesores y ustedes los alumnos. Entonces, es usar espacio del parcial para algo que tiene que aparecer incorporado de otra manera, como les decíamos más temprano, a través de los ejemplos, de las citas literarias, o sea, el argumento va a ingresar
pero no como un choclito al principio del parcial diciendo, bueno, resulta que en esta historia se narra tal Sí, cosa, sí, sí. Se da eso por no, descontado. Es decir, digamos, en lo exactamente. que uno presenta, en tanto sea un trabajo para una jornada, tanto sea el capítulo de un libro, digamos, todas estas cosas que nosotros hacemos, la obra citada, la obra trabajada, se da por descontado. Nadie se pone a hacer un raconto porque en general el lector que va a esos textos le interesa porque conoce la obra. Digamos, ¿me entienden? Ese es justamente el ámbito académico, es eso. Yo estoy trabajando con tal obra y entonces me fijo qué bibliografía hay antes, y en esa bibliografía obviamente se da por descontado la obra. ¿Me entienden? Esa es la idea. Esa es la idea. Pero si necesitan usar cuestiones históricas de la autora, personales, digamos, todo eso entra, pero que sea pertinente. Y tendrían el rango de un trabajo muy objetivo, digamos, muy rígido, como parece todo esto, a un trabajo más personal, ¿no? Como les decía recién, ¿no? Que la experiencia personal es importante, pero también son maneras, todo un rango de cómo encarar la escritura. Pero siempre, digamos, o sea, esto implica algo importante. ¿Dónde se ubican ustedes? Como analistas. Entonces ahí también se piensa en eso, dónde están ustedes y dónde estamos nosotros como lectores. No en el sentido de niveles ni nada, sino en el sentido de comunicación, ¿no? Y de un posicionamiento. Nosotros hemos hablado a veces, no recuerdo si saqué el tema puntualmente, pero esto de la situacionalidad, que me trababa en los teóricos, que es la idea esa, el conocimiento situado. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en Argentina, tenemos toda una historia cultural, estamos bastante globalizados, es decir, y bueno, cada uno de ustedes ha tenido su historia. Eso también es parte de toda esta modo de ver las cosas desde las mujeres y las disidencias, que no implica algo único, perfecto, terminado, que es objetivo y sirve para todos, sino que entra la vida. Antes la pretensión era más científica, y en la ciencia no ponen cosas personales, no ponen la experiencia personal. El científico da cuenta de lo que hizo con el experimento de una manera absolutamente objetiva, entre comillas, porque también hay sus problemas, pero no se va a poner a hablar de su experiencia, porque no tiene nada que ver. En nosotros sí tiene que ver. En lo que nosotros estudiamos y en toda esta cuestión que estamos planteando, que es después de todo una visión política, ideológica del mundo que nos gustaría imponer, en contra del desastre que ha hecho la visión masculina. Hay entonces un posicionamiento personal, político, etc., ¿no? Entonces piensen que ustedes están en la misma situación. ¿Está claro? Sí, le quería hacer una consulta. O sea, Dale. podríamos tomar un tema en particular que pudiera relacionarnos con varias de las autoras que leímos o varios de los textos teóricos, y ahí poder desarrollar con una visión propia de esa forma, de esa manera. Sí, de hecho es lo que pedimos, es decir, propia tanto en el sentido de bueno, una lectura personal, lo que a vos te sale, y también esta situacionalidad, esta ubicación, es decir, ¿dónde me pongo? Me pongo como un analista objetivo, que bueno, digamos, estoy trabajando con los cuentos, como generalmente les van a pedir, que se atengan a la bibliografía y que, bueno, yo propongo esto, tal dice esto para sostenerme, y voy de A a B y de B a C. Todo así, sin decir quién soy. Y en otro momento ustedes pueden justamente enganchar, como lo que hablábamos a raíz de lo de Griselda, ¿no? De enganchar una perspectiva más personalizada, y sumar
esos conocimientos situados, por eso insisto, no generalicen, no hablen de... Es decir, si ustedes están trabajando con un texto y no pueden hablar de las mujeres, porque ahí hay una situación de un grupo o de una mujer. No se puede generalizar ya, justamente. La experiencia es sumamente singular. Entonces, cada cuento al mismo tiempo intenta o es leído como una generalización, porque eso también es un problema que no voy a plantear para no ser tan largo, que se lee como cuando habla una mujer, se lee que es representativo de todas las mujeres, cuando habla una minoría la pasa también, pero con el hombre blanco no. El hombre blanco cuando escribe desde individuo. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, esta generalización que se lee quizás no sea correcta, creo que no, porque cada cuento expresa algo, una experiencia, o la imagina, o la expresa a partir de cuestiones biográficas de la escritora, y es eso. Y el grado de generalidad que se le dé eso debería estar en el texto, no en cómo uno lo agarra antes. Entonces, digamos, tengan en cuenta eso, las generalizaciones son científicas, nosotros no estamos en esa zona, porque la verdad que no se puede, y depende del tema. Nosotros estamos en la cultura, y la cultura es todo, pero úsenla con criterio, apuntando a la hipótesis. ¿Se entiende todo esto? Porque es complejo, pero me parece una experiencia interesante, ¿no? Es decir, bueno, estoy acá, esto es lo que sé, y esto es lo que propongo. Se entiende, yo creo que la mayoría de nosotros estamos pensando en ya cómo formular todo. Le está explotando la cabeza. Bien. ¿Algo más? Yo una pregunta. Sí. Ustedes dijeron que podemos involucrar lo personal según cómo nosotros nos posicionemos como analistas, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo involucramos eso personal? ¿Podemos usar, por ejemplo, primera persona para introducir eso? ¿Es más estructural lo que te... No, mira, por un lado, se suele usar, que a mí me parece también absurdo en la academia, cuando uno habla un nosotros. Pero no, pueden usar yo, o sea, obviamente están enunciando, digamos, en cuanto al enunciado, ustedes son el sujeto de enunciado. Así que todo bien. En cuanto a lo personal, es decir, a ver, no queremos por una cuestión de evaluación, ¿no?, que hagan una cuestión demasiado personalizada y que no analicen los cuentos. Digamos, la base es analizar los cuentos con una hipótesis. Si eso, para cierta gente que destaca y que tiene ese capital y esa experiencia que hace que contribuya a la hipótesis, ok, pero que no sea una autohistoria personal, porque no es lo que necesitamos ahora. No es que no esté bien, es que lo que necesitamos es algo, sí, más objetivo, para poder evaluar. Entonces, mejor no me voy por ese lado, sí. Sí, por eso, digamos, la cuestión es esa. Yo lo propongo porque hay gente acá, y además ha salido el tema, pero en general tiendan a ser lo más objetivos posible, ¿no? Tal vez hay un modelo posible. El artículo de Jo Walton para uno de los cuentos de Le Guin, para el día anterior a la Revolución, donde ella introduce un par de reflexiones personales para avalar su opinión sobre determinados aspectos innovadores que ella está planteando que tiene ese cuento. Está hablando de la cuestión de la identificación, y ella dice que, bueno, que en ese cuento ella, pasando por un problema familiar, había perdido a su hermano, no encontraba literatura que hablara de la pena, del duelo, y que en el cuento, con la experiencia de Odo, esa nostalgia que tiene respecto de su marido, ella se había podido identificar siendo una adolescente con el personaje de una anciana que vivía en otro planeta, que pertenecía a un género que no era realista. Tal vez ese puede ser un ensayo que les sirva de modelo para ver
un poco esa dinámica, ¿no? De cuánto de lo personal y de qué modo se lo puede llegar a introducir. Tal vez también, pensaba yo mientras vos charlabas, darle un giro un poco más a lo crónica periodística, en lo discursivo, pero siempre, como dice Gaby, sin dejar que desaparezca el contenido que tiene que ser dar cuenta de una interpretación específica de uno o dos textos, que que no sea un texto autobiográfico, sino que lo autobiográfico entre en Claro. algunos lugares para dar cuenta de la experiencia de lectura de ustedes, de la interpretación de ustedes. Sí, sí, digamos, que sostenga la hipótesis, digamos, no que sea una confesión. Oh, no puedo hablar de todo mi historial, ¿no? No. Eso demonio. con eso justamente tenés que hacer tu escritura creativa. Sí, entiendo. Esto no es escritura creativa, ahí tenemos un término también, ¿no? Esto no es escritura creativa en sí, es un ensayo. Okay. Ahora, eso no quiere decir que queda afuera el sujeto, es un ensayo en que el sujeto está. Creo que ahí se va poniendo de a poco más claro, ¿no? Bien, no sé si alguien había querido decir algo. Sí, dale. Hagamos de cuenta que yo quiero elegir Cliti y dice en uno de la bibliografía obligatoria, habla acerca como de un enfoque psicológico acerca del personaje. ¿Yo puedo utilizar otros artículos que hablen de psicología para continuar con eso? ¿O debería tipo abstenerme a lo que tengo? No, sí. Eso es lo que decíamos hoy de otros marcos, ¿no? Si vos podés utilizar cosas que sabés y que las sostenés con artículos y eso, sí. Sí, eso forma parte de tu capital cultural. Porque tengo a mi mamá que es profe en psicología, entonces como que me sirve de ayuda para pedirle textos. Buenísimo. Sí, lo importante es que se sostengan en textos y que ustedes los entiendan bien, ¿no? Sí. Eso está bueno. Pero bueno, tampoco es obligatorio. Cada uno parte, insisto, de dónde está, con sus fortalezas y sus flaquezas. Todos, toda la vida va a ser así, ¿eh? Si realmente toman distancia con respecto a ustedes mismos, toda la vida va a ser así, porque no somos perfectos. Bien. Verónica pregunta sí. si se pueden ir haciendo consultas por mail. Bueno, sí, a eso nos Sí. referíamos antes, con decir, no vamos a responder preguntas respecto al contenido, digamos, a resolver el tema del parcial, pero sí preguntas de este tipo, sí, por supuesto. Sí. O si ustedes plantean, no sé, mi hipótesis está muy desencaminada o está bien encaminada, bueno, hasta ahí también, porque eso no implica que nosotros les digamos después cómo responder, cómo sostener esa hipótesis, pero sí podemos orientarlos respecto a la pertinencia. Sí, ustedes escriban y bueno, y les decimos, y bueno, no, esto pasa, tiene este problema, sean lo más breves posible, pero bueno, cualquier tipo de inconveniente pueden escribir. Después nosotros hacemos la devolución pertinente. Ok, perfecto, Verónica. Bueno, les muestro, a ver, voy a decir, supongo que puedo compartir pantalla. Fíjate, a ver. No, está bien. Ya lo hice yo. A ver, acá les muestro un trabajo justamente de esto que estamos haciendo con el grupo de investigación, para que vean en su extremo, digamos, cómo... Esperen que voy al comienzo. Bueno, el título, introducción, bla, eso también, fíjense si quieren
utilizar este tipo de cuestiones. Estaría bueno para que ustedes se ubiquen: introducción, desarrollo y conclusión, que es el esquema básico. Es como un silogismo, digamos, o sea, tiene que ver con la lógica y con el desarrollo lógico de las ideas, ¿no? Bueno, a ver, fíjense que entonces, cuando se cita un libro, Jerry Moraga y Gloria Anzaldúa, lo que se pone es la fecha. Acá resulta, porque ahí estamos usando la edición 83 y hay una edición 81 inicial, no importa, ustedes pongan lo que tienen acá, por ejemplo, Lugones, 2014. Tanto esperen que vaya a una cita interna, a ver si la hay por acá. Ven de nuevo así, ¿no? Las fechas, que es lo que ustedes van a poner abajo. Yo ahora les muestro como una manera de citar la bibliografía. Bueno, no encuentro citas internas, pero va a aparecer en algún momento acá. Bueno, es una cita pequeña, ¿no? Dice: su empleo, que restituye un uso pasado, evoca, como indican las traductoras, el espíritu radical feminista de las escritoras de Puente, y ahí ponen entonces autores, autoras, año. No, acá año no va a importar porque creo que tienen un solo texto de cada autor. Pero pueden ponerlo, el año y la página. Para que, digamos, eso tiene que estar registrado en términos formales, para que el lector pueda recurrir al texto original y pueda ver el resto del texto, ¿no? El contexto de ese texto, si lo necesita. Bien, después a ver si tenemos... Bueno, acá son citas comparadas, ¿no? No sirve. Una pregunta, sí. ¿La página cuando se la indica tiene que ir con ese I minúscula? No, la I es porque ese libro es la 19I. Fíjate acá, ¿ves? Como un apartado. Claro, porque es la parte inicial, que en vez de poner números romanos... Ya me estaba preocupando, pensé que hice todos los trabajos hasta ahora mal. No, esto solamente es una manera, no es cómo tienen que hacerlo. Si ustedes ya están acostumbrados a un formato de información diferente, que no creo que deba ser muy diferente porque no hay mucho para elegir, lo usan. Sí, yo lo estoy sugiriendo para justamente la gente que no tiene ni idea de estas cosas tan nuevas, ¿no? Para ustedes. Entonces, fíjense, ¿no? Tissot, 2019, 2.85. Ahí está, esa es la página, ni siquiera necesitan poner P. Y si son varias páginas, ponen guión 85, guión 90. Después, bueno, con respecto a la nota al pie pueden poner un comentario, una cita de un texto teórico o incluso de los cuentos o de otro texto, pero ¿por qué lo ponen a pie de página? Porque no es directamente relevante al esquema de razonamiento y de elaboración de la hipótesis. Entonces, a veces cuando uno quiere justamente irse para un costado y decir: miren qué interesante esta conexión con otra cosa, pero que hace al ámbito en que están analizando los cuentos, lo pueden poner a pie de página. ¿Se entiende eso? Porque son todas estas cosas que aparecen en estos formatos, porque son formatos de escritura, pero puede ser que no encuentre justo ninguna cita. No puedo creer. No, y acá no va a haber. Bueno, el punto es que, qué lástima, si la cita es muy larga, es decir, que pase de 3 renglones, pónganla como párrafo aparte y vean de ponerle alguna, o lo achican un poquito, le ponen una letra más chica o más grande, más chica. Los márgenes más chicos. O los márgenes más apretaditos. Claro. Ahora, si la cita que ustedes toman no supera más o menos los 3 renglones, se pone adentro del texto, como esta que les mostré hace un ratito, que era cortita, ¿no? Y ponen entonces
la autora o autor, y el año y la página que están citando. Esto a veces, por ejemplo, que aparece la fecha sola, es porque estamos hablando de todo el texto en general, pero eso, bueno, también pueden usarlo. Pero bueno, digamos, esto no es para complicar la vida, sino para mostrarles cómo es la manera de plantear este tipo de textualidades y tipo de discursos que están pautados por reglas para poder comunicarse claramente. Es decir, digamos, si estamos todos de acuerdo que esta es la autora y este es el año de edición del libro, nadie va a tener dudas de eso. Simplemente por eso. Una cuestión de comunicación clara y precisa, digamos, para que todo el mundo esté en la misma onda. Eso es. ¿Está claro entonces? A ver, ¿algo más? A mí no se me ocurre nada. No, O sea, hasta las igualmente... 11, Sí, Mauricio. hasta las 11:59 del día 10. Sí, se Claro. pasan 10 minutos, no pasa nada. No pasa nada. Una pregunta, si terminamos el trabajo antes, ¿lo podemos entregar antes? Sí, 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 pero si hay alguien no te que quiera apresures. rendir, y si hay alguien que quiera rendir el final, teniendo en cuenta igual esta advertencia eso. de no hacerlo apresuradamente, si sienten que lo pueden hacer idóneamente y quieren rendir el final, nos avisan y ¿Quién es empezamos de acá? a corregir. ¿Quién Alguien hay una alumna que los ve los videos, que se llama Ah, Ailén, ajá, que ella estaba segura de que iba a rendir, pero no bien. sé si alguien de los que venga aquí está en la misma situación. Sí, porque eso necesitamos saberlo. Yo cuando me anoté para anotarme a la mesa, me apareció directamente como que estaba anotado el primer llamado, pero creo que puedo elegir entre cualquiera de los llamados, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, listo. Sí, sí. No, listo, yo Voy a el anotar el primer segundo, llamado sí. dudo que llegue. Pero, digamos, las que vayan a rendir, escríbanos un mail diciéndolo, porque vamos a revisar primero esos parciales. Exacto. Porque Así, piensen que nos va a llevar un cierto tiempo corregir todos los parciales, entonces, para que esto no esté sujeto al azar, si quieren rendir, empezamos por los de las alumnas y alumnos que quieran rendir. Si ustedes no nos lo dicen, chau. sí, eso es importante, porque lleva tiempo corregir, lleva tiempo. Sí, Mauricio. Corregir y vivir al mismo tiempo. Exacto. Les quería preguntar si los contenidos del blog quedan subidos ahí para el año que viene dar el final. Sí. Sí. Bien, listo. Sí, para sí. poder rever las clases. Sí, no. Bueno. Solamente lo que puede pasar es que haga alguna versión nueva que le haya agregado algo, pero no creo. Sí, los videos van a estar y no creemos que lo vayamos a bajar. Bueno. A no ser que tengamos algo mejor. Gracias. ¿Ya Sí. se sabe entonces fecha concreta para el final? Es la semana que está ahora entre noviembre y diciembre, y después la semana del 14 al 17. Esas son. 13 al 17, sí. Del 13 al 17. De los que van o sea, yo ubico por ejemplo, bueno, Maya va a rendir, ya sé, y eligen la segunda fecha, y además pueden pedir virtualidad, sí, porque, les aclaro, quizá ustedes no sepan. La facultad pidió que la primera semana, esta de noviembre-diciembre, fuera virtual. O sea, pidió que no había problema que fuera virtual. Pero la segunda fecha pidieron presencial. El punto es que dejaron abierta la posibilidad para la gente que esté en otro lugar o diferentes inconvenientes para llegar a la facultad. Entonces, eso tienen que pedir al departamento permiso. Ya me enviaron 3 alumnas que pidieron eso.
Si fuera presencial, sería puntualmente el viernes 17, porque yo tomo los viernes a las 2 de la tarde. Esperemos que no haga mucho calor. Ahora para tomar, profe. Sí, porque no me gusta levantarme temprano, ni siquiera en verano. Ni siquiera en verano. Sí. Soy muy nocturno y me cuesto a cualquier hora, entonces con que tenga un ratito para dormir, después me voy y tomo. ¿Qué iba a decir? Así que, digamos, esa es la cuestión. Si ustedes quieren rendir, pueden rendir en cualquier fecha. De hecho, si lo hacen virtual, pueden elegir en todo el mes de diciembre. Si dicen, bueno, porque también pueden estar rindiendo otras si les conviene acomodarles, decir, bueno, en vez de la semana esa última, quiero rendir antes, me dicen, me escriben, me dicen quiero rendir, arreglamos fecha y hora y hacemos el examen. Dale, muchas gracias, profe. Así es la dinámica que estoy empleando y que viene funcionando muy bien. Entonces ustedes tienen todo el mes de diciembre para rendir. Profe, yo una pregunta. Para el año que viene, porque yo me anoté para este año, pero no creo llegar, entonces, Okay. para el año que viene, ¿hay fecha o todavía no se sabe, digamos? Me parece que el departamento todavía el departamento lo envía por comienzo de febrero, por ahí. Sí, creo que sí. Yo no sé cómo llegan a los alumnos. La verdad que no sé cómo es porque está la comisión de alumnos, hay la junta departamental, hay un montón de instancias de contacto entre alumnos, pero yo no sé si el departamento envía o cómo les llega a ustedes el cronograma, porque siempre a principio de año se da el cronograma del primer cuatrimestre y luego el del segundo. Ok, nos vemos entonces, Mauricio. Chau, chau. Chau, Mauricio. Entonces, yo, si ustedes quieren, en febrero me escriben y me dicen, me hacen recordar que si me enviaron el cronograma se los envío, no hay problema, pero también vayan viendo qué instancias hay dentro de la carrera con el departamento, eso para que ustedes reciban información, porque tienen que saberlo. Perfecto, gracias, profe. Yo preguntaba por si ya había alguna fecha o algo de eso. Creo que no, después me fijo, pero no recuerdo que el departamento haya mandado el cronograma del año que viene. Listo, listo. Cualquier cosa en febrero mando un mail o Sí, yo sí me acuerdo, y es posible que me acuerde, decir, cuando reciba eso, me voy a acordar, creo que sí, y se lo mando, tengo el mail incompleto, eso no me causa mucho tiempo. Para nada. Perfecto, gracias. Bueno, no sé, ¿algo más? Entonces, ¿no? Cierto rigor que hay que emplear ahora, escritura versus oralidad, que no es lo mismo. Aprender la velita. Aprender la velita. Ay, no. Digamos, emplear lo que sea adecuado para sostener la hipótesis, venga de donde venga, sea un marco teórico que ustedes traen de afuera, sea algo personal, digamos, en todos los aspectos. Sí. Perdóname, alguien puso algo sobre el cronograma. Del 21 al 25 de febrero es la primera instancia y la primera fecha, y la segunda del 14 al 18 de marzo. Mira, ustedes tienen en Instagram eso en la cuenta. Perfecto. Bien, entonces ven que hay sistemas. Si ustedes tienen Instagram, enganchense con el de la facultad, el del departamento, no sé a qué nivel. En febrero el primer llamado es virtual, les digo para... ¿Ah, sí? Sí. Está más enterada que yo. Es ya presencial. Y no sabemos lo que va a pasar el año que viene. Me memoricé todas las fechas, igual ya. Igual no sé cómo viene porque... ¿Y de dónde la sacaste las fechas? ¿De Instagram? Todo esto en Instagram, sí, en Humanidades, FAS Humanidades. Ok, bueno, los que tengan Instagram, háganse amigos, no sé cómo será ahí, de la facultad, y van a tener la información. Y otros busquen, porque bueno, estando en las redes,
Yo no sé si el Sí. departamento tiene Facebook o algo así, la verdad que no sé. No, pero además, si lo publicaron en las redes, probablemente también en el sitio de la facultad debe estar el Exacto, cronograma. sí, por supuesto, ¿no? Sí, sí. A no ser que tengan diferentes Lo que pasa es que a veces... account managers. No, lo que pasa es que a veces resulta, la página de la facultad a veces resulta un poquito engorrosa. No es un formato de los más comunes, entonces a veces ustedes fíjense que hay solapas donde van planteando grado, posgrado, no sé, de diferentes trabajos prácticos, no sé qué sé yo, así vayan viendo a ver dónde podría estar la información que buscan. Porque a veces no es tan obvio. Por lo menos, digamos, no es un formato que yo lo veo como esos más tipificados, que uno ya tiene el formato y entra. Bien. ¿Algo más? Bueno, sí, quedó claro todo esto: contenido, forma, dimensión, posición personal, tanto ultra objetiva como eventualmente personalizada, y creo que nada más. Bueno. No, a mí tampoco se me ocurre nada más para agregar. Creo que entre lo que nosotros fuimos diciendo y lo que fue saliendo de las preguntas, sí. Creo que agotamos prácticamente todo lo que... Yo creo que sí, creo que no queda nada en el tintero. Pero bueno, escriban si necesitan. ¿Ok? Claro, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos por vemos estar. el martes entonces para la última clase de teórico y bueno, ahí me despido yo, pero ha sido una cursada maravillosa, realmente una de las mejores que he tenido en mi vida, y por toda esta interacción. Gracias por toda la gente que contribuyó, porque fue parte de todo esto. O sea, no piensen de esa historia de esto es una flecha con doble punta, ¿no? Eso es lo bueno de esto, de la virtualidad, y bueno, y pasa en los teóricos presenciales, pero lamentablemente no puede llegar a todo el mundo. Pero gracias porque ha sido todo muy rico, me ha permitido a mí también pensar y repensar cosas y adquirir conocimientos, así que esto lo hemos hecho todos, y ha sido muy lindo, yo lo disfruté muchísimo. Bueno, y yo me despido. Gracias a ustedes también. Les aviso y les cuento que estamos todos planeando hacer seminarios, lo que sea, sí, porque no los queremos dejar de ver. Sí. Bueno, yo me despido ahora porque el martes no voy a pasar, estoy preparando concurso para la semana que viene, así que un poco nerviosa. Suerte. Gracias. Disfruté. Gracias, disfruté mucho la cursada. Es muy lindo eso de estar en distintos ámbitos, además de los tres juntos o de a dos, y compartir el espacio de la enseñanza. Y bueno, saben que la relación, más allá de que vengan a los seminarios, no se termina acá. Si nos necesitan, tienen que escribir por alguna cosa en algún momento futuro de la carrera, piensen que, bueno, además de profes, somos colegas, así que no tengan dudas en contactar cuando lo necesiten o cuando tengan ganas. Miren, por ahí, con suerte, vuelve la presencialidad y en algún momento nos cruzamos en los pasillos. Tal cual, nos damos un abrazo. Sí. Yo soy muy abracero, abrazo tipo oso, me gusta. No, les decía, hay una cosa importante de la universidad. En la universidad somos todos estudiantes. Los claustros son alumnos, graduados, profesores y no docentes. ¿Me entienden? Pero somos todos estudiantes, con todo lo que implica algo de por vida, y estamos todos al mismo nivel, digamos, de horizontalidad jerárquica y de poder, más allá de que uno sea decano, el otro sea profesor,
otro sea alumno, otro sea no docente, ¿me entienden? Hay un trato horizontal, pero justamente es lo que plantea el estatuto de la universidad, más allá de que no se cumpla quizás en otros lados, donde es más rígido todo, lo que sea. Pero somos todos estudiantes, estamos acá porque queremos saber. Queremos saber. Yo igual, quiero decirles que lo que noté es que quizás ya lo sepan, pero son una cátedra atípica. Y la verdad Sí. que a nosotros como alumnos nos produce mucho placer, nos generaron mucho entusiasmo. Ayer escribíamos en el grupo cuando vimos las consignas, pero casi como si fuera no sé, más que un examen parecía, bueno, un premio. Estamos todos, ¿qué podíamos hacer? O qué sé yo, generan mucha empatía con nosotros, y eso es Y ya importante. estamos pensando en cómo hacer literatura norteamericana 2, así que prepárense. Sí, sí. Cómo anotarnos en los seminarios, cómo seguir Sí. manteniendo el vínculo con ustedes, porque han sido, la verdad, muy generosos con nosotros. Subieron demasiado nuestras expectativas con las materias. Y bueno, pero a ver, para mí es una cuestión personal y los chicos también, ¿no? Es decir, primero el entusiasmo, gracias a quien sea, yo no soy creyente, pero agradezco ser una persona muy entusiasta y que me fascina todo esto, porque me mantiene joven y porque me mantiene feliz. Y ese entusiasmo es el con que encarar todo, ¿no? Porque es lo que hace linda la vida. Y también estar por el otro, digamos, parezco un ministro religioso, pero no, digamos, estamos en un mundo muy egoísta y hay que volver al altruismo. O sea, ¿qué sentido tiene la vida si uno no está por los otros? No, completamente por los otros, obviamente, no sacrificarse, o a veces sí, ¿no? Porque después de todo tenemos figuras como Cristo, es decir, hay muchas figuras, muchos personajes en la historia, pero digamos, sin llegar a un extremo, porque lo sano es eso, ¿no? Tener su vida, pero estar para los otros, porque si no, eso es un infierno. Yo llegué por una cuestión lógica y bueno, de empatía, porque soy una persona empática, pero realmente se vive de una manera muy cruzada por el odio. O sea, hemos llegado al extremo de que realmente en el mundo hay circulando mucho odio. Eso es un problema que hemos construido como humanidad. Y bueno, no va. La solidaridad, el ver que el otro no necesariamente está porque se lo merece, porque le tocó, a gente que le toca la buena y a gente que le toca la mala. Entonces, y eso medio se equilibra en el mundo, desde el punto de vista económico de alguna manera se equilibra, es decir, hay muchísimos pobres porque hay inmensos ricos. Sí, está todo mal en ese sentido, hay que cambiar toda esa manera de ver y es lo que se está en juego en este momento, ¿no? Con estas dos miradas de derecha a izquierda, digamos, para decirlo, una izquierda más ecológica, feminista en toda su amplitud, ¿no? Todo este mundo que quisiéramos, y una derecha que quiere poner de nuevo el mercado y que todo se maneje por lo económico y que la gente que se salve el que se tenga que salvar, ¿no? No ese es el modelo que funcionó y estamos intentando cambiarlo, y es esto de, bueno, Foucault hablaba de microfísica del poder, ¿no? Todos tenemos un poquito de poder. Hay que ver cómo lo manejamos y a quién se lo damos. Cuando ustedes votan, le están dando su poder de ciudadano a un candidato, pero cotidianamente uno hace eso, con la gente que tiene al lado, con la gente con la que trabaja, ¿no? Cómo maneja el poder. Y el poder es jodido. No hay que ejercerlo. Foucault decía que el poder no se tiene poder, se lo ejerce. Entonces, ¿se lo ejerce para qué? ¿Para algo bueno o para algo malo? Si para algo egoísta, para algo... son proyectos de mundo, de vida. Entonces, digamos, es eso. Es para mí, a esta altura de mi vida, estoy en esta tesitura de brindar, digamos, todo lo que puedo y esto que he aprendido, porque esto
no me llegó de arriba. Fueron años de pensarme desde la marginalidad y cuestionar todo y ver qué es lo que vale la pena. Entonces, y eso es un trabajo que ustedes van a ir haciendo en la vida, ¿no? Pero es así, es así. Y el entusiasmo se contagia y vuelve. Es muy lindo. No hay mucha gente que disfruta lo que hace, incluso acá en Humanidades, digamos. Sí. ¿No? Así que bueno. Ok, bueno, después del sermón... Estoy llorando, les aviso nomás. Bueno, no, yo te entiendo porque yo también soy llorón y emotivo. Así que no hay problema, me parece perfecto. Bueno, queridas, si no hay algo más, esto no es una despedida, es como me pasa a mí con amigos, ¿vieron? Cuando un amigo se va a vivir a otro lado y todo, que uno tiene que... eso es duro, es duro. Me ha pasado, me pasó hace poquito. Y es duro, porque de la cotidianidad se pasa ya a una comunicación diferente, pero es así, es también la vida. Entonces, nos vemos en los seminarios, nos vemos en el patio de la facultad, y estamos en contacto para lo que necesiten y lo que necesitemos nosotros, si tenemos que recurrir a ustedes. Así que, bueno, por mi parte... Perdón, sí, nos vemos decime. el martes. Nos vemos el martes con a las... Bradbury con y Bradbury Lewin. y Lewin. Perfecto. Esos dos. Y bueno, el otro día me llevó casi 3 horas. Yo llegué a las 19 y digo, estamos bárbaros. Fíjense lo que me pasa cuando me entusiasmo, ¿no? Así que ustedes... Entonces, Ya sabemos. pierdo completamente el sentido del tiempo. Así que ustedes ahí, fíjense. Pero, digamos, creo que más de 3 horas no me va a llevar. Porque, Nadie bueno, lo sabe con certeza. sí. Así que bueno, ok. Bueno, Bueno. un abrazo grande, y estamos en contacto, seguimos en contacto. Nos Dale. vemos. Muchísimas gracias por las Chao. clases. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao.